Nunca imaginé que una simple caminata cambiaría mi vida por completo. Fue entonces cuando apareció Carlos. No como un extraño, sino como si el mismo bosque lo hubiera colocado en mi camino. Su presencia era tranquila, casi enigmática. No era lo que decía, sino cómo escuchaba, cómo me miraba, como si pudiera ver a través de mí. De repente, cada encuentro se convirtió en una cita con mi nueva yo, compartiendo silencios que decían más que cualquier conversación que hubiera tenido en años. Antonio, mi esposo, tardó en notar el cambio. Había estado tan acostumbrado a la persona que cumplía diligentemente con sus roles de esposa y madre que no vio la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí. Pero Carlos vio más allá, vio a una mujer atrapada en las sombras de sus propios sacrificios. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí profundamente vista y comprendida. Sin embargo, el anhelo de sentirme viva venía con un precio alto, arrastrándome hacia un mundo que nunca pensé que exploraría. Cada paseo con Carlos, cada conversación, nos llevaba más cerca de un límite que sabía que no debía cruzar. Sin embargo, el deseo creció tanto que dejé de resistirme. Aquella noche en la que Carlos me invitó a reunirme con sus amigos fue un remolino de emociones. La mezcla de risas y miradas cómplices rompió las últimas barreras que había construido para protegerme. Envuelta en la luz tenue de la habitación, me sentí parte de un sueño del que no quería despertar. Sus amigos me recibieron con una calidez que hacía mucho no sentía. Como si entendieran que, de algún modo, yo también necesitaba escapar de mi propia vida, aunque solo fuera por una noche. Y cuando regresé a casa, el peso de mis decisiones comenzó a caer sobre mí con una claridad abrumadora. Aunque intenté mantener las apariencias para Antonio y nuestra hija, sabía que nada podría volver a ser como antes. Esa noche había desbloqueado algo dentro de mí que no podía, ni quería, volver a encerrar. Antonio lo notó. Siempre observador, comenzó a hacer preguntas cada vez más incisivas sobre mis tardes, sobre mi nueva distracción cuando estábamos juntos. Aunque intenté desviar sus sospechas con respuestas evasivas, su mirada revelaba que sentía que algo había cambiado. Finalmente, una noche después del trabajo, Antonio llegó con una tensión que no había visto antes. Dejó caer las llaves y me miró fijamente. Su silencio cargado de preguntas no formuladas. ¿Tuviste un buen día?, intenté preguntar, esforzándome por sonar casual. En realidad, no, respondió con voz grave y tensa. Me encontré con Pedro en el supermercado. Me dijo que te vio en una fiesta con Carlos. Su tono era duro. Las palabras colgaban en el aire con un peso que me empujaba hacia el abismo. Dijo que parecías muy cercana a él. Que has estado pasando mucho tiempo con ese hombre. Que otras personas también lo han notado. Mis defensas se desmoronaron, no había excusas que pudieran ocultar la verdad. La realidad de mis acciones me enfrentó con una claridad devastadora. Y supe que no había vuelta atrás. En ese momento, nuestra vida juntos se sumió en un silencio ensordecedor, marcando el inicio de un abismo que ni las palabras más sinceras podrían cerrar. Hola. Hola. Hoy vamos a explorar una historia increíble. Prepárense porque hoy tenemos una historia muy emocionante. Así que, siéntense. Relájense. Cuídense con una taza de agua tibia y vean hasta el final del vídeo. Dicen que a medida que envejeces, las cosas se ponen en su sitio: el matrimonio, la familia, una buena vida. Y así fue. Me casé con Antonio, tal como todos esperaban. Y construimos una vida que muchos admiraban, una casa acogedora en Valencia. Una hermosa niña. Un matrimonio que parecía sólido desde todos los ángulos.
Mis amigas de la universidad solían decir que lo tenía todo. Y en muchos aspectos. Así era. Pero a veces, tenerlo todo puede sentirse como estar encadenada a una ilusión. Las pequeñas cosas deberían haber sido suficientes. Antonio era un padre maravilloso. Un marido atento que me besaba en la mejilla cada noche antes de acostarse y siempre se aseguraba de que el café estuviera caliente cada mañana. Lo observaba cortar el césped cada domingo, cuidando meticulosamente de la casa que habíamos construido juntos. Había una extraña comodidad en esa repetición. Pero solo era eso, repetición. Y en algún momento, empecé a sentir que estaba desapareciendo. Nuestra vida, la que construimos sobre el amor y los objetivos compartidos, se había convertido en una serie de rutinas. Cada día desvaneciéndose en el siguiente con una familiaridad que embotaba mis sentidos. La primera vez que lo noté fue una noche de martes común. Estaba lavando los platos después de la cena y me vi reflejada en la ventana de la cocina. Me sorprendió entonces, la mujer que me miraba de vuelta se sentía como una extraña. Vi las líneas alrededor de mis ojos, la leve caída en las comisuras de mis labios. Y pensé, ¿quién es ella? Esa realización fue silenciosa, pero persistente. Ya no sabía quién era. Nuestra hija era pequeña, necesitándome en todas las formas en que lo hacen los niños. Y yo amaba ese rol con todo mi ser. Pero con Antonio, sentía que me había convertido en algo totalmente diferente. Era su esposa, la madre de su hija, la que llevaba su agenda y la que se aseguraba de que sus calcetines estuvieran siempre emparejados. Pero, ¿qué había pasado conmigo? Todo empezó de forma sutil. Comencé a dar largos paseos por el bosque cercano, escapándome por las tardes después de dejar a nuestra hija en el colegio. Al principio, era solo para despejar mi mente, para escapar de la monotonía de nuestra casa y del interminable ciclo de la colada y los platos. Sentí una atracción hacia la naturaleza, la forma en que el viento se movía entre los árboles y el suave crujido de las hojas bajo mis pies. Anhelaba esa soledad. Y en esos momentos de silencio comencé a sentir las primeras señales de algo que no había sentido en mucho tiempo, la libertad de simplemente ser. Una de esas tardes, mientras me adentraba más en el bosque de lo habitual, vislumbré una figura más adelante. Contuve la respiración. Una reacción instintiva al ver a otra persona en lo que había llegado a considerar como mi santuario privado. Era alto y de hombros anchos, vestido con una camisa de franela y unos vaqueros gastados, agachado para examinar algo en el suelo del bosque. De inmediato noté el tono profundo de su piel, un marrón que resaltaba contra los verdes y amarillos de las hojas. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, él alzó la vista y se encontró con mi mirada, con una sonrisa fácil y amistosa. «Bonito lugar, ¿verdad?», dijo, su voz resonando sin esfuerzo en el silencio del bosque. Asentí, sintiéndome un poco cohibida. «Es mi lugar favorito para despejar la mente». «El mío también», respondió, enderezándose y sacudiendo las manos. «Me llamo Carlos. Por cierto». Me presenté. Y charlamos unos minutos sobre los senderos y algunas de las flores silvestres que florecían en esa época del año. Fue el tipo de conversación ligera y amistosa que tendrías con cualquiera. Pero cuando me volví para regresar a casa, me descubrí mirando por encima del hombro para verlo desvanecerse entre los árboles. Esa noche, cuando Antonio me preguntó cómo había sido mi día, estuve a punto de contarle sobre el hombre en el bosque. Pero me detuve. De alguna manera, sentía que era algo solo para mí. En los días que siguieron, mi mente seguía regresando a ese encuentro. No era que hubiera algo particularmente notable en ello, pero había algo en Carlos que se sentía refrescante. Sin filtros.
Me encontré tomando un camino diferente, preguntándome si podría volver a encontrarlo. Y una semana más tarde. Así fue. Esta vez. Él me hizo una seña y caminamos juntos un rato, hablando de todo y de nada. Me contó que venía de la ciudad, pero que había empezado a ir al campo para cambiar de aires. Nos reímos de lo diferente que era la vida en el pueblo comparado con lo que él estaba acostumbrado. Y por primera vez en meses, sentí que realmente estaba disfrutando de una conversación. No había pretensiones, ni expectativas. Solo dos personas compartiendo un momento en el bosque. Sabía que no había nada de malo en charlar con un compañero excursionista. Pero también sabía que había una parte de mí. Una parte que no había sentido en mucho tiempo. Que estaba despertando. Ahora. Esperaba con ansias mis caminatas. Sentía una emoción nerviosa al regresar al bosque y pensar en la posibilidad de volver a verlo. Era como si hubiera comenzado a llevar una doble vida, con un pie en mi rol de madre y esposa. Y el otro explorando una parte de mí que se sentía salvaje y desconocida. A medida que los días se convertían en semanas, comencé a preguntarme si había algo más en mí que esta vida que llevaba. Me preguntaba si quizás, solo quizás, ese desconocido al que había conocido en el bosque podría ayudarme a redescubrirlo. Me volví un poco imprudente con mi tiempo. Antonio lo notó. Por supuesto, mis paseos se alargaban. Mis excusas se volvían más frecuentes. ¿Te has aficionado a esos paseos, comentó una noche mientras limpiábamos después de la cena. Sentí su curiosidad en el aire. Pero lo evadí. Sin mirarlo. Sí, le respondí, cuidando que mi tono sonara casual. Simplemente se siente bien tener un poco de tiempo para mí misma. Pero no era solo eso. Carlos se había convertido casi en una presencia constante en mi mente. Un pensamiento diario que se sentía tan imposible como excitante. Era solo un hombre con el que me había encontrado en el sendero. Pero quizás era la forma en que hablaba. O lo intensamente que escuchaba incluso las cosas más triviales que decía. Lo que comenzó a llenar los huecos en mí que había ignorado por tanto tiempo. Era un completo desconocido y sin embargo, cuando estaba con él, sentía que me estaba viendo a mí misma con una claridad nueva. Nuestros encuentros permanecieron inocentes. Hablábamos sobre música, libros o qué senderos explorar. A veces nos sentábamos en silencio en un tronco caído, dejando que los sonidos del bosque llenaran los espacios entre nosotros. Aprendí más sobre él también. Carlos era fotógrafo, me dijo, y había pasado años documentando la vida en la ciudad. Me mostró fotos en su teléfono. Escenas urbanas crudas y llenas de vida. Edificios imponentes bajo cielos tormentosos. Su trabajo era auténtico, lleno de vida y emoción. Una mañana, trajo una cámara. Pensé que querrías ver las cosas a través de mi lente, dijo, sonriendo. Y lo hizo. Paraba en un árbol o en una roca con una forma curiosa. Tomaba una foto y me dejaba mirar a través del visor. Cuando levanté la cámara para mirar, sentí como si estuviera viendo el mundo con nuevos ojos, capturando detalles que había pasado por alto. Nunca lo había pensado de esa manera, admití, dejando la cámara después de estudiar una de sus fotos. Un sendero iluminado por rayos de sol entre los árboles. Carlos me miró un largo momento, con una chispa de algo cálido y familiar en su mirada. A veces, no es el mundo el que cambia, dijo, con voz baja, sino la forma en que lo miramos. La forma en que lo dijo me hizo estremecer, sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que no solo estábamos hablando del bosque o de la fotografía. Había una intensidad en sus ojos. Una manera lenta y deliberada de mirarme que me hacía sentir vista. De verdad vista.
Era como si Carlos entendiera lo que yo misma no podía poner en palabras. Esa sensación de que, en algún momento, me había perdido. Y tal vez, si me atrevía, podría encontrar esa parte de mí de nuevo. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Un día, me preguntó sobre mi familia. Y fue la primera vez que mencioné a Antonio. Le hablé sobre nuestra hija. De cómo le encantaban los animales y cómo tenía una manera de encantar a cualquier persona que conociera. Carlos escuchaba en silencio, asintiendo, haciendo preguntas que se sentían genuinas. Y, antes de darme cuenta, estaba abriéndome sobre mi vida, nuestro hogar, incluso sobre Antonio. Parece que tienes una vida hermosa, dijo, con un tono suave. Entonces, ¿qué es lo que te trae aquí tan a menudo? La pregunta quedó entre nosotros, pesada como una piedra. Sentí la verdad ascendiendo dentro de mí. Una parte de mí queriendo admitirlo todo. Quería decirle que, a veces, las paredes de mi casa se sentían como si se cerraran sobre mí. Que cada día se sentía como otro ladrillo en una pared que yo misma estaba construyendo a mi alrededor. Quería decirle que, por mucho que amaba mi vida, había olvidado cómo vivirla. Creo que solo necesito un poco de espacio, dije finalmente. Mi voz apenas un susurro. Él asintió. Su mirada comprensiva. A veces necesitamos espacio para encontrarnos a nosotros mismos de nuevo. Después de eso, nuestros paseos casi se convirtieron en un ritual. Carlos parecía saber cuándo necesitaba hablar y cuándo solo necesitaba estar en silencio. Nunca había tenido a alguien que me hiciera sentir tan en paz, tan cómoda en mi propia piel. Con él, podía reír, incluso compartir partes de mí que se sentían ocultas en mi propio matrimonio. Pronto, comencé a confiar en él cosas de las que nunca hablaba con Antonio, mis sueños, mis miedos, las cosas que deseaba de la vida y que casi había olvidado. Pero, con cada conversación, con cada silencio compartido en el bosque, sentí que una línea se estaba trazando. Era sutil. Una línea que sabía que no debía cruzar. Y, sin embargo, en el fondo de mi mente, sentía esa conciencia. Una línea que no podía ignorar. En el silencio del bosque, sentí que se estaba trazando una línea. Era sutil. Una línea que sabía que no debía cruzar. Y aún así, en el fondo de mi mente, esa conciencia estaba ahí. Persistente. Carlos no era solo un amigo, la manera en que anticipaba nuestro tiempo juntos. Cómo pensaba en su risa. En su voz. En sus ojos llenos de comprensión. Estaba caminando peligrosamente cerca de un anhelo que no había sentido en años. Una tarde, mientras estábamos sentados junto a un arroyo, Carlos me entregó una piedra que había recogido en la orilla. Era lisa, moldeada por los años de agua fluyendo sobre ella. La colocó en mi palma, y sus dedos permanecieron un instante sobre los míos. Tómala, dijo en voz baja. Piensa en ella como un recordatorio de que algunas cosas se moldean lentamente con el tiempo. Luego añadió, con un tono aún más suave. Y a veces, somos nosotros quienes las moldeamos. Su mano se quedó sobre la mía. Su toque tan suave como la brisa que susurraba entre las hojas sobre nosotros. Y durante un largo y profundo instante, no pude apartar la mirada. El toque fue breve, pero envió una corriente a través de mí. Algo que no había sentido en años. Un recordatorio de que aún había una parte de mí que deseaba, que anhelaba sentirse viva. Ese día, mientras caminaba de regreso a casa, mis pensamientos estaban revueltos, sintiendo como si algo dentro de mí se hubiera roto.
Todavía podía sentir el calor de su mano. El peso de esa pequeña piedra lisa. Y al cerrar la puerta detrás de mí, volviendo a la rutina familiar de mi hogar, supe que algo estaba cambiando. Carlos había despertado algo en mí. Una parte de mí que había sepultado bajo años de comodidad y previsibilidad. Esa noche, mientras yacía junto a Antonio en la cama, mirando al techo, sentí un pequeño remordimiento. No había hecho nada malo. No realmente. Pero en el fondo sabía que había algo entre Carlos y yo. Una conexión silenciosa que parecía estar a punto de cruzar una línea invisible. Y, por primera vez, me pregunté si solo era cuestión de tiempo antes de que lo hiciera. Desde ese día, el impulso de ver a Carlos se hizo más fuerte. Comencé a planificar mis días en torno a esos paseos. Revisando el clima. Buscando excusas para pasar más tiempo fuera. Le dije a Antonio que había empezado a meditar en el bosque. Que eso me ayudaba con el estrés y me mantenía en equilibrio. Era en parte verdad, sentía algo calmante allá afuera. Pero no eran los árboles o el arroyo tranquilo, era Carlos. La manera en que me miraba. Como si conociera las partes de mí que no me atrevía a mostrarle a nadie. Habíamos hecho de nuestro encuentro en el mismo lugar junto al arroyo una costumbre. Y cuando llegué en una tarde fría y nublada, él ya estaba allí, lanzando piedras sobre el agua. Pude ver su reflejo en el estanque. Su figura oscura y firme contra la luz moteada. Se giró al verme acercarme. Una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Siempre me sorprendes, dijo. Su voz cálida y juguetona. Quizás soy buena camuflándome, bromeé. Lo dudo, respondió, observándome por un momento. Su mirada prolongada. Había algo en la forma en que me miraba que hacía que el resto del mundo se desvaneciera. Tenía una manera de enfocar toda su atención. De estar completamente presente. Y esa presencia me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en años. Nos sentamos juntos en un tronco caído, observando cómo el agua corría sobre las piedras. Nuestras conversaciones se habían convertido en un refugio. Un lugar donde podía hablar libremente. Sin preocuparme por cómo sonaría o qué podría significar. Carlos me contó sobre su familia en la ciudad. De cómo sintió la necesidad de alejarse un tiempo para encontrar paz. Compartió historias de sus viajes. De las personas que había conocido en el camino. De la extraña belleza que encontraba en lugares que otros podrían ignorar. En un momento, miró hacia abajo, trazando patrones en la tierra con un palo. ¿Alguna vez sientes que solo estás siguiendo la corriente?, preguntó. En voz baja. La pregunta me golpeó como una ola. No esperaba que me preguntara eso. Pero tenía una manera de ver a través de mí. Todos los días, respondí, sintiendo un extraño alivio al decirlo en voz alta. Es como si estuviera haciendo todo lo que se supone que debo hacer. Pero hay algo que falta. Y ni siquiera puedo nombrar qué es. Asintió. Su mirada pensativa. A veces creo que olvidamos quiénes somos realmente. Enterrados bajo todas esas expectativas, hizo una pausa. Su voz bajando a casi un susurro. Tal vez por eso terminamos aquí. Buscando algo que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Sus palabras resonaron en mí. Despertando algo que no había sentido en mucho tiempo. Nos sumimos en el silencio. El aire entre nosotros espeso de pensamientos no dichos. Después de un rato, se giró hacia mí. Su mano descansando ligeramente sobre mi hombro. Un toque que se suponía debía ser amistoso. Pero que se demoró un poco más de lo necesario. Envió un chispazo a través de mí. Uno que permaneció conmigo incluso después de que retiró su mano. Mientras estábamos allí, Carlos se reclinó, mirando hacia las copas de los árboles. ¿Sabes?, dijo Carlos.
Si alguna vez te apetece una verdadera aventura. Un amigo mío organiza una reunión el próximo fin de semana. Solo seremos unos cuantos. Buena música. Buena comida. Nada ostentoso. Solo gente relajándose. Sonrió. Con un brillo juguetón en sus ojos. Te vendría bien salir una noche, ¿no crees? Dudé. Sintiendo que mi pulso se aceleraba. No era una cita. Claro que no, pero la idea de salir de mi vida cotidiana. Aunque solo fuera por una noche. Me parecía tanto emocionante como peligrosa. No lo sé, murmuré. Con un leve tono de duda en mi voz. No hay presión, dijo él. Con tono ligero y tranquilizador. Solo piénsalo. Te mereces una noche para ti. Dejamos el tema y volvimos a nuestra conversación habitual. Pero esa noche, mientras yacía en la cama junto a Antonio, mirando al techo, no podía sacarme la idea de la cabeza. Me preguntaba si realmente podría hacerlo. Ir a esa fiesta y ser esa persona de nuevo. Casi podía imaginar la reacción de Antonio si supiera que lo estaba considerando. Y aún así, algo en mí lo anhelaba. Una oportunidad de ser solo yo. Sin los roles. Sin el peso de las expectativas. La semana pasó en una especie de neblina extraña. Seguí con mi rutina habitual. Cuidando de nuestra hija. Limpiando la casa. Preparando las comidas. Pero mi mente estaba en otra parte. Volviendo una y otra vez a esa invitación. Carlos y yo no habíamos vuelto a hablar desde nuestro último paseo y no había confirmado nada. Pero a medida que se acercaba el viernes, sentía como la necesidad de ir se volvía más fuerte. Una urgencia silenciosa que no podía ignorar. Para el sábado por la noche. Ya había tomado una decisión. Antonio estaba fuera con algunos amigos. Una rara noche de chicos. Y decidí aprovechar la oportunidad. Dejé a nuestra hija con mis padres. Inventando una excusa sobre encontrarme con una amiga para tomar algo. Mi corazón latía con fuerza durante todo el trayecto. Mis palmas húmedas sobre el volante. La casa donde el amigo de Carlos organizaba la reunión estaba apartada. Rodeada de árboles. Casi tan aislada como los senderos por los que caminábamos. Aparqué. Mi corazón retumbando mientras me acercaba a la puerta. El sonido amortiguado de música y risas se escapaba hacia la noche. Carlos abrió la puerta. Su sonrisa cálida y genuina. Y una sensación de alivio me envolvió. Viniste, dijo. Guiándome adentro. El ambiente era casual. Relajado. Un puñado de personas estaba sentada en sofás. Otros en la cocina. Charlando y riendo con sus bebidas en la mano. Carlos me presentó a todos y me dieron la bienvenida de una manera tan cálida y auténtica que me sentí como en casa. Había una apertura. Una calidez fácil que se sentía a mundos de distancia de la vida que llevaba. A medida que avanzaba la noche, me encontré relajándome. Uniéndome a sus risas. Dejando que la música se colara en mí. Incluso bailé un poco. Riéndome mientras Carlos me hacía girar. Era una alegría simple e inocente. El tipo de cosa que no me había permitido sentir en años. Atrapé algunas miradas suyas mientras me observaba. Su mirada persistente. Y cada vez que me miraba, mi piel se estremecía. Como si hubiera una conversación silenciosa entre nosotros. Las horas pasaron. El cielo afuera se oscureció hasta convertirse en un profundo índigo. Eventualmente, Carlos y yo nos encontramos sentados juntos en un banco afuera. Alejados del ruido y las risas. La noche estaba tranquila. Las estrellas dispersas sobre nosotros. Y el aire fresco se sentía reconfortante contra mi piel sonrojada. Gracias por venir, dijo. En voz baja. Sé que no es fácil salir de tu mundo.
Sonreí, sintiendo una mezcla extraña de gratitud y culpa. Se siente irreal, admití. Como si esta noche fuera otra persona. Quizás solo sea una parte de ti que no has visto en mucho tiempo, murmuró. Sus ojos encontrándose con los míos. Y en ese momento, no había espacio entre nosotros. Solo una comprensión silenciosa. Un reconocimiento tácito de algo que ambos sentíamos pero no podíamos nombrar. Nuestras manos se encontraron. Sus dedos rozando los míos con un toque suave y deliberado que envió un escalofrío por todo mi cuerpo. No dijimos nada. Pero el aire estaba cargado de tensión. De un deseo no dicho que hervía entre nosotros. La urgencia de cerrar ese último espacio era abrumadora. Casi dolorosa. Pero entonces Carlos sonrió y rompió el silencio. Llevándome de vuelta adentro para presentarme a sus amigos. Había 3 hombres más. Cada uno tan acogedor y cálido como él. Había una intimidad casual entre todos nosotros. Una cercanía que no había sentido en mucho tiempo. Compartimos bebidas. Risas. Y a medida que la noche avanzaba, los toques casuales se convirtieron en algo más. Había una energía en la habitación. Algo cargado y no dicho. Algo a lo que no quería resistirme. Cuando Carlos se inclinó hacia mí de nuevo, no me aparté. Y en esa casa tranquila, bajo las estrellas, rodeada de Carlos y sus amigos, sentí que finalmente aquella línea que tanto me había esforzado en mantener en su lugar se desvanecía. La casa estaba llena de música, risas y el suave resplandor de luces cálidas que llenaban la habitación, lanzando un halo de ensueño sobre todo. La noche había tomado un nuevo tipo de intimidad. Una que no había sentido en años. Los amigos de Carlos. Cada uno con su propio encanto sencillo y su tranquila confianza. Me hicieron sentir bienvenida. Como si estuviera exactamente donde debía estar. Los límites a los que me había aferrado tanto tiempo. Las líneas que había trazado para mantenerme a salvo. De repente parecían recuerdos lejanos. Carlos me guió entre la multitud, presentándome a cada uno de sus amigos. Allí estaba Miguel. Alto y sereno. Con una presencia calmada que me daba seguridad, Javier. Con su ingenio rápido y una risa contagiosa, y finalmente Diego. Con una intensidad silenciosa. Su mirada se quedaba en mí un poco más de lo necesario. Como si pudiera leerme en formas que ni yo misma entendía. Cada uno de ellos me saludó con calidez. Con una atención que se sentía rara en mi vida últimamente. Como si fuera el centro de una habitación que no era la mía. A medida que avanzaba la noche. Cada risa compartida. Cada comentario juguetón. Comenzó a desdibujar los límites entre lo correcto y lo incorrecto. Carlos se mantuvo a mi lado. Su toque era un suave recordatorio de esa chispa inicial que se había encendido entre nosotros en el bosque. Pero ahora, rodeada de sus amigos, esa chispa se sentía como algo mucho más grande. Un fuego que había estado esperando para arder con más fuerza. Ocurrió lentamente. Una mirada silenciosa aquí. Un toque sutil allá. El calor de su presencia me rodeaba. Estábamos todos cerca. Más cerca de lo que había estado con alguien en años. Y a medida que pasaban los minutos, esa cercanía se profundizaba, volviéndose algo más. Fue Javier quien primero alcanzó mi mano. Sus dedos rozando los míos con una suavidad que aceleró mi pulso. Carlos me miraba. Con una calma y una comprensión en sus ojos. Como si entendiera la decisión que estaba tomando. Como si viera el deseo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. En un ritmo suave y silencioso. La habitación se volvió más tranquila mientras la conexión entre nosotros se profundizaba. Los hombres me rodearon con una intensidad de la que no podía apartarme. Sentí la mano de Miguel en mi hombro. La mano de Diego en la mía,
La fuerza y la presencia de cada uno de ellos se fusionaban. Y de repente, me sentí libre de una manera que no me había permitido sentir en años. Allí, en esa habitación, dejé ir cada inhibición, cada pensamiento de contención, y me hundí en el momento, entregándome al fuego que tanto me había esforzado en resistir. Fue intenso. Un torbellino de emociones y sensaciones. Cada uno de ellos conectándose conmigo de formas que eran tanto emocionantes como aterradoras. Me sostuvieron cerca. Cada toque nuevo y eléctrico. Y a medida que avanzaba la noche, me perdí completamente. Cuando la habitación volvió a quedarse en silencio, el peso de lo que había hecho comenzó a asentarse sobre mí. Sentí una mezcla de euforia y culpa, ambas tan intensas que no sabía cómo separarlas. Carlos se quedó a mi lado, su mano cálida sobre la mía, dándome un suave apretón, como diciendo que entendía, que sabía los riesgos que habíamos tomado y lo que significaría dejar atrás esa noche. Recogí mis cosas, echando una última mirada a Carlos y a sus amigos. Los recuerdos de la noche aún vivos y vívidos. Al conducir de regreso a casa en la quietud de la noche, el peso de lo que había hecho comenzó a hundirse en mí. Pero una parte de mí, una parte que había olvidado hace mucho tiempo, se sentía viva, llena de esa emoción prohibida de finalmente ser vista. Las semanas que siguieron a esa noche con Carlos y sus amigos se sintieron como un borrón. Una constante oscilación entre la culpa y los recuerdos que no podía borrar. Cuando estaba con mi hija o con Antonio, intentaba actuar con normalidad. Poner una sonrisa. Fingir que todo estaba igual. Pero en el fondo sabía que nada lo estaba. Esa noche había desbloqueado algo en mí que no podía volver a encerrar. Por mucho que lo intentara. Pero Antonio lo notó. No era de los que decían mucho. Pero era observador. Y comenzó a hacer preguntas. Cada vez más incisivas. Preguntaba sobre mis paseos. ¿Por qué estaba fuera más tiempo de lo usual o por qué parecía distraída cuando estábamos juntos? Pude ver la sospecha en sus ojos. Pero mantuve mis respuestas cortas. Vagas. Esperando que lo dejara pasar. Y por un tiempo, pareció que así sería. Hasta que una noche llegó a casa del trabajo con una expresión tensa que nunca antes había visto. Dejó las llaves sobre la mesa sin decir nada, su silencio fue suficiente para hacer que mi corazón palpitara con fuerza. ¿Tuviste un buen día?, pregunté. Mi voz demasiado brillante. Demasiado forzada. En realidad. No respondió. Su voz lenta y tensa. Me encontré con Pedro en el supermercado. Dijo que te vio en una fiesta con Carlos. El nombre colgó en el aire entre nosotros. Y sentí un frío embriagador de temor apoderarse de mí. Dijo que se les veía, cercanos, continuó Antonio. Con la mandíbula apretada. Dijo que has estado pasando mucho tiempo con ese tipo. Y que otras personas lo han notado también. Abrí la boca para responder. Para negarlo. Para decirle que no era lo que él pensaba. Pero no pude formar las palabras. Antonio me miraba. Y su expresión cambió de enojo a algo mucho más profundo. Algo roto. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó. Su voz cruda. Su mirada penetrante. Quise mentir. Encontrar una excusa. Hacer que todo desapareciera. Pero en ese momento me di cuenta de que no había forma de deshacer lo que había hecho. La verdad era demasiado pesada y no podía soportar el peso de otra mentira. Fue solo una noche, susurré. Mi voz apenas audible. Antonio cerró los ojos. Exhalando con fuerza. Como si hubiera estado conteniendo la respiración. Solo una noche, repitió. Su voz quebrándose con incredulidad. ¿Cómo pudiste hacer esto después de todo lo que hemos construido?
¿Después de todos estos años? Las preguntas vinieron rápidas y dolorosas, cada una cortando la ilusión de la vida que habíamos compartido. Historias que te harán llorar. TV les desea que disfruten de la narración de historias significativas y no olviden dejar sus comentarios para apoyar el canal. Intenté explicarme, balbuceando, contándole cómo me había sentido invisible, cómo me había perdido a mí misma. Pero sonaba débil. ¿Hueco? Nada. Nada podía justificar lo que había hecho. Y mientras hablaba, podía ver el dolor y la traición profundizándose en sus ojos. El silencio de Antonio se volvió más pesado con cada día que pasaba. Llegaba tarde a casa. Apenas me miraba. Y cuando lo hacía, su mirada estaba llena de un vacío que hacía que mi pecho doliera. Nuestras conversaciones se redujeron a intercambios breves y fríos. Nuestras vidas ahora solo se mantenían unidas por nuestra hija y la rutina que alguna vez había sido mi consuelo. Comenzó a dormir en la habitación de invitados. Y la vista de su lado vacío en nuestra cama se convirtió en un recordatorio diario de todo lo que había destrozado. La distancia entre nosotros crecía. Y cada intento que hacía para acercarme se encontraba con silencio. Una barrera que no podía romper. La casa se convirtió en un lugar de tensión silenciosa. Una soledad insoportable, interrumpida solo por pequeños y dolorosos momentos de evasión. Si entraba en una habitación, él salía, pasaba horas en su oficina, apenas hablándome a menos que fuera sobre nuestra hija. El vacío era sofocante. Un dolor hueco que resonaba en cada rincón de nuestro hogar. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias. Pero la realidad fue más devastadora de lo que había anticipado. Vi el dolor en los ojos de nuestra hija cuando notaba el cambio entre nosotros. Cuando preguntaba por qué papá no estaba en la mesa para cenar o por qué ya no la arropaba en la cama. Cada pregunta era un recordatorio de lo que le había costado a ella. De la estabilidad y el amor que alguna vez había sentido con tanta seguridad. Ahora fracturados. Y entonces, una noche, Antonio me entregó una pequeña pila de papeles. Mi corazón se hundió al leer las letras en negrita en la parte superior: petición de disolución de matrimonio. No puedo seguir con esto, dijo. Su voz cansada, vacía de la calidez que alguna vez tuvo. No creo que nunca pueda volver a mirarte de la misma forma. Quise suplicarle, pedirle perdón. Pero podía ver en su expresión que ya había tomado su decisión. En ese momento, me di cuenta de que no había vuelta atrás. De que no podía arreglar lo que había roto. Durante las semanas siguientes, Antonio se mudó, encontrando un pequeño apartamento cerca. Lo suficientemente cerca para ver a nuestra hija regularmente. Pero lo suficientemente lejos para mantener la distancia que necesitaba. Acordamos la custodia compartida. Pero incluso la idea de compartir el tiempo con nuestra hija se sentía como un recordatorio de todo lo que le había quitado. A medida que los días se convirtieron en semanas y el peso del divorcio se asentó sobre mí, me encontré atormentada por los recuerdos de nuestra vida juntos. El amor que habíamos construido y un futuro que había creído seguro. Intenté convencerme de que había hecho lo necesario para encontrarme a mí misma. Pero en la quietud de la noche sabía la verdad. Había dejado que un momento fugaz, un anhelo que no podía contener, desmoronara todo lo que realmente importaba. La culpa se convirtió en una presencia constante. Una sombra que no podía sacudirme. Me encontré revisando cada paso, cada decisión que me había llevado a esa noche. Preguntándome si podría haberme detenido. Si podría haber elegido de otra manera. Ahora veía, demasiado tarde, que el vacío que sentía era una parte de mí que necesitaba sanar por mi cuenta. No a través de alguien más. En esos momentos de silencio, sola en la casa vacía, comencé a reflexionar sobre todo lo que había hecho. Cada elección que me había llevado hasta aquí.
Había traicionado la confianza de un hombre que me había amado, que me había dado una familia, y había destruido los cimientos de un hogar que habíamos construido juntos. Intenté enmendarlo, enviando mensajes a Antonio pidiéndole perdón. Pero cada intento fue recibido con silencio. Y quizás eso era lo que merecía, el silencio. El vacío. El peso de un amor que había dado por sentado. Ahora, mientras estoy de pie en la casa que una vez compartimos, rodeada de recuerdos de una vida que se siente como si perteneciera a alguien más, me quedo enfrentando las decisiones que tomé. Había buscado libertad, pero lo que encontré fue una jaula hecha por mí misma. Una prisión de arrepentimiento que llevaría conmigo mucho después de que los papeles estuvieran firmados. Y tal vez algún día encuentre una manera de perdonarme. Pero por ahora, todo lo que tengo es el silencioso recordatorio de todo lo que perdí y la dolorosa realización de que algunos errores nunca se pueden deshacer por completo.